drogadicción, orientación de género y afectivo sexual, dificultades del estado de ánimo y en reorganización de proyectos vitales y profesionales. Es miembro también del grupo de trabajo Duelo y Pérdida del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y actualmente trabaja en consulta privada. Daniele tiene también su disponibilidad allí en el consultorio de lunes a viernes. Ustedes pueden consultar allí los horarios en los que pueden contactarlo. Y bueno, sin más, quiero dejarle el espacio a Daniele para que dé su saludo inicial y empezamos con nuestro tema. Daniele. Gracias Diana por esta presentación tan amable y rica. Y gracias a científicos.p y a las personas que están detrás de un científico.p, ¿no? Por haber creado esta iniciativa tan necesaria e interesante y el consultorio psicológico como recurso necesario también para las personas. Bueno, no, intentaré hacer una charla amena, intentaré no hablar demasiado y dar unos conceptos un poco en general. Y comparto igual ya mi PowerPoint, ahora sí. Lo que me encantaría crear dudas y, ¿no? y producir preguntas y que se puedan aclarar igual en unos minutos que tengamos. Soy psicólogo y coach, pero trabajo como psicólogo y coach, pero somos mucho más, ¿no? Y somos personas que vivimos una vida más o menos larga, más o menos buena, pero vivimos una vida donde hay un continuo de ganancias y de pérdidas, ¿no? Desde que somos pequeños a que nos volvemos más adultos, vamos perdiendo nuestros juguetes, vamos ganando amistades, vamos ganando salud, vamos perdiendo salud, vamos ganando trabajos, recursos y sí lo vamos perdiendo. ¿Por qué quiero empezar desde esta dinámica de pérdida de ganancias? Porque durante todo el ciclo vital siempre estamos expuestos a nuestras pérdidas y cuando hay una pérdida siempre hay un trauma, pero no quiero ser pesado decirlo desde la perspectiva clínica, sino que hay una ruptura en un vínculo afectivo, me gusta mucho esta definición, más o menos intenso y significativo. ¿Qué podemos tener con una persona, un objeto, como hemos dicho antes, un estatus? Podemos jubilarnos y ya no somos aquellos que éramos, ¿sí? Por lo cual sufrimos una pérdida. Hay algo que antes estaba y ahora no está. Y este algo es algo que se estructura en este vínculo que implica una respuesta emocional de parte de la persona que sufre la pérdida, que sufre la ruptura, que pierde su objeto, su estatus o lo que sea. Y siempre después de una pérdida, como que reaccionamos como personas desde la perspectiva emocional, primero, de forma inconsciente al principio. Siempre se desarrolla un conjunto de reacciones, además que la emocional, reacciones psicológicas, comportamentales, sociales y físicas hasta. Y el individuo la experimenta como consecuencia de la percepción de la pérdida. ¿Qué quiere decir? Que acabamos de darnos cuenta de que algo que había ya no está y la persona responde emocionalmente, psicológicamente con pensamientos, con reacciones
enfados, desesperación, silencios, reacciones extremas a veces, con aislamientos, por ejemplo, o reacciones físicas, como puede ser un ataque de ansiedad o una psoriasis, ¿sí? Son reacciones físicas que también se dan a raíz de situaciones impactantes, ¿no? De estas rupturas. ¿Qué es lo que hay que tener también en mente y que es muy importante? Y es lo básico. Yo cuando hablo de duelo con mis pacientes, digamos, lo primero que digo es que es un proceso natural. No digo normal porque a mí la palabra normal no me gusta, pero me gusta quedarme en la dimensión de los aspectos naturales, o sea, va con la naturaleza del ser humano. En la mayoría de los casos no hace falta una ayuda específica con intervenciones con psicofármacos o psicológicas, dependiendo pero de tipo de pérdida, de circunstancias que ahora veremos y de los recursos internos y externos que la persona tenga o que el entorno pueda ofrecer. De ahí el título de esta charla. Un momento que... Eso es. Manifestaciones del duelo. Entonces impactan en nuestros sentimientos, en nuestros estados de ánimo, en nuestras emociones, en nuestras conductas y en nuestras sensaciones físicas. ¿Sí? Esto que impactan de forma sistémica, compleja. ¿Sí? Nada está separado del otro. ¿Sí? Esto que podamos tenerlo claro también. ¿Qué hacemos cuando vivimos un proceso de duelo? Tenemos una primera reacción que es, no puede ser, no puede ser que se me haya roto el jarrón que me había regalado mi amiga, que me haya perdido las llaves, o no puede ser que se haya muerto mi ser querido, mi padre, mi hermano, mi abuelo, mi amigo, mi profesor, quien sea. Entonces tenemos una primera reacción de negación, ¿no? Un estado confusional y ni siquiera sabemos si estamos enfadados, tristes o qué, porque ¿no? la cabeza está como tenemos humo delante de los ojos. No podemos razonar bien. Es después que nos damos un poco cuenta de que, aquí pasa y nuestro cuerpo reacciona con tristeza, con rabia, con desesperación, sí, con respuestas con grande intensidad. Y también con pensamientos muy intensos. Estamos viviendo todavía en una fase de pandemia y llevamos bastante meses y hemos vivido lamentablemente, ¿no? Ya no solo visto situaciones muy duras, imágenes muy duras. Tal vez hayamos perdido seres queridos y en situaciones extremas, como en el caso también de la pandemia, no han sido pocas las personas que yo en este tiempo yo he llevado unos grupos de duelo para el Ayuntamiento de Barcelona y no han sido pocas las personas que hayan verbalizado: yo no necesito vivir más, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo de mi vida? Y pacientes que hayan venido con sus padres, madres, porque habían verbalizado ideas de suicidio hasta, ¿no? Con gran preocupación. En estas primeras fases de shock, de grande intensidad, poco a poco, pero tenemos que, ya no se trata de tiempo, no es solo el tiempo que nos lleva a procesar y a avanzar
¿sí? En la negociación y en la adaptación a la situación que es, pero es también lo que vamos haciendo. Por lo cual, el duelo, no se hace por sí mismo. El tiempo lo cura todo, ¿no? Esta frase que muchas veces oímos que nos dicen, sí, el tiempo es necesario, pero el tiempo nos necesita en un proceso de duelo. El proceso de duelo es un proceso en el que se hacen cosas y nosotros tenemos que estar ahí presentes y hasta esforzarnos en algunos momentos en hacer cosas. Recuerdo un caso de una señora que dejó de dormir en su cama, en la cama en la que dormía con su marido y llevaba meses durmiendo, estando despierta, sentada en un sofá. Ah, ahí fue necesario esforzarse para coger otra cama, otro colchón y empezar a cuidar su salud física. Hablábamos antes del impacto, ¿no? En la salud física y fue un primer paso para dar pie a otro proceso más largo. Por lo cual, también es importante entonces aceptar lo que es la realidad de la pérdida, sentir ese dolor y conectar con él y adaptarse a lo que ya no hay y tal vez sustituir, tomar las riendas de algunas acciones, por ejemplo, actividades que igual hacía nuestro ser querido, nuestra pareja, en el caso de los matrimonios, por ejemplo. Y al final, ¿para qué? Para que podamos seguir viviendo, integrando lo que ya no puede ser, este ser ausente en el caso de muerte, pero llevarlo con nosotros en el recuerdo, en los rituales que podamos hacer y nosotros poder seguir haciendo una vida sana en cuanto a salud mental, física, emocional y física, ah, compatiblemente con la ausencia ah, mm, y la integración de lo que ha sido todo el proceso del duelo y sin bloquearnos. No voy a hablar en este caso de tipos de duelos. Hay varios tipos de duelos, congelado, complicado, pero no nos iríamos en otros términos que no es el caso abordar ahora. Sigue adelante porque hablábamos antes de tipo de pérdidas. La separación puede ser una pérdida, el divorcio es una pérdida, el estado social es una pérdida, el estado económico puede ser una pérdida, las amistades. Entonces, nos enfocaremos aquí más bien en la muerte, en el duelo por la muerte y en el duelo por la migración o el traslado a otro país de gente que está estudiando, está finalizando su formación o ha querido trasladarse definitivamente para encontrar otro tipo de trabajo. No me concentraré en la enfermedad porque es otro tipo de pérdida por la cual se hacen también sus duelos. Y vamos a ver un poco, en el caso de la muerte, cuáles son las circunstancias que hacen que el duelo pueda ser más complejo o menos complejo. He sintetizado mucho. Por supuesto, las circunstancias más impactantes son el tipo de muerte y tipo de muerte violenta por accidente, por suicidio. Otro factor relevante es la muerte natural por edad o la muerte por edad por la persona. Bueno, la persona era mayor, es que tenía 90 años, ¿sí? Tenía 95 años. Nosotros podemos mentalizarnos poco a poco y a prepararnos a este duelo. Diferentemente, si la edad del difunto, de la persona que muere,
es un niño o es una persona joven. No estoy diciendo nada especial, pero son matices a los que hay que hacer referencia cuando hablamos de duelo. Y, por supuesto, la relación con el difunto. Hablábamos antes del vínculo. El dolor y el proceso de duelo será más complicado también dependiendo del tipo de vínculo que nosotros tenemos con esta persona o con la cosa que hemos perdido. Podré estar mal si se muere, no sé, un ministro o la persona que me vendía la fruta y que conocía muy de lejos, ¿no? Que no intimaba mucho, o que se me muere la persona con la que he convivido durante 54 años, 55 años. Y son casos, por ejemplo, que hemos visto en estos grupos de duelo que hemos llevado adelante en el caso de la pandemia. También que es importante a la hora de evaluar el proceso de duelo y la dificultad o la facilidad de poder elaborar. Si he podido despedirme de la persona querida, si he podido realizar mis rituales funerarios, cosa, por ejemplo, que no ha sido posible durante la pandemia. Os comentaba de estos grupos de duelo. Muy lamentablemente, en 2 casos, había 2 personas de Perú, originarias de Perú, que llevaban años sin poder volver a Perú y que se quedaron huérfanas de una persona de madre y otra persona de padre. El no poderse despedir ha sido un factor de impacto y de malestar y de complicación de duelo muy complejo, que sí, por ejemplo, en estos casos ha necesitado ayuda de psicofármacos porque había pensamientos de suicidio y no poder tocar la mano de tu madre, de tu padre, toda esta normativa, ¿no? Que las instituciones pusieron para controlar el contagio, tuvieron un impacto negativo enorme en la afectación emocional de las personas que se quedaban vivas y no podían despedirse de sus seres queridos. Un momento que... es eso. El duelo por migración, decíamos, por factores económicos, por formación o por reagrupación familiar. Yo busqué un poco datos sobre la migración de personas peruanas y he visto que la mayoría emigran hacia América del Norte, Argentina y España. Bueno, y luego por un tema de idioma, supongo España, pero hay gente que está cursando su formación, acabando su formación un poco en toda Europa. ¿Qué factores hay que tener en cuenta en estos casos? ¿Cuáles son las expectativas con las que yo me muevo a este otro país? ¿Qué tipo de proyecto tengo? ¿Qué proyecto tanto de vida como de formación, por supuesto? Y según la expectativa que voy creando, luego con qué tipo de realidad me choco. ¿Sí? Soy la persona que viene... yo tengo muchos amigos peruanos y le hemos comentado mucho este tema. Ellos han podido salir adelante, tenían una formación, un nivel alto, muy alto de formación, pero han tenido que trabajar mucho más que otras personas. Yo soy italiano, soy, digamos, europeo y he emigrado yo también aquí en Barcelona. Y el hecho de no tener relaciones sociales, ¿no? De ser uno que acaba y tiene que montar todo su estructura social, económica,
lo hace bastante más complicado. Por lo cual, la diferencia entre lo que yo me espero y lo que me encuentro es lo que puede causar un cierto dolor. Y entonces, shock, respuesta emocional, acordémonos de aquello que comentamos antes, shock, respuesta emocional, adaptación e integración a la realidad. Depende también, otros factores importantes son las circunstancias y los recursos personales y sociales que tenemos. Lo hablaremos un poquito después. Y cómo dentro de ello, cómo la persona que hace una migración por cualquier motivo que sea, ah, maneja bien, tiene cierta capacidad de gestionar su dolor, su frustración, su ansiedad, de elaborarla con pensamientos, pero también con qué capacidad también técnica, qué técnicas tiene, por ejemplo, para gestionar la ansiedad o la desesperación o las consecuencias de la soledad, que es un factor también que se puede dar a menudo cuando hay estos movimientos migratorios. Entonces, bueno, manifestaciones del duelo. El duelo se manifiesta con tristeza, angustia, ira, enfado, abandono, culpa, apatía, soledad, acabamos de decirlo, desde la perspectiva de los sentimientos, de las emociones, pero también desde la perspectiva de los pensamientos, y he querido poner en lila con asterisco los casos de más específicamente referido a la muerte, mientras que en negro son los casos que valen también para las migraciones y los traslados a otros países. Con respecto a las condiciones, decíamos la incredulidad, la confusión, lo que comentamos antes, la preocupación, las rumiaciones, esos pensamientos que nos dejan dormir y que están siempre ahí, y que en un momento dado tenemos que hacer algo, tenemos que cortarlos porque no son sanos para nosotros. Pensamientos e imágenes recurrentes también en el caso de muerte. Aquí había tenido que poner también el lila. Sentido de presencia y imágenes recurrentes. A veces la persona que sufre un duelo importante por un fallecido, por una persona querida, cercana, tiende, y es natural esto también, tiende a sentir su olor, oír su voz, ¿sí? Hasta verlo en la pared. Y viene a la consulta o lo comenta de forma muy asustada y es natural, no se está volviendo loca. Lo que es importante al principio es normalizar, saber que esto puede pasar y ver cuánto estas intrusiones intervienen en el desarrollo del día a día. ¿Sí? Si se volvieran algo muy impactantes, digamos, entonces sí que podían dar de pensar a otros problemas, pero en principio es normal. Dificultad de atención, concentración y memoria. Para la persona que sufre una muerte y para personas que están en una situación de precariedad en un país donde no se encuentran bien o donde se les exige demasiado, donde no entienden bien la cultura todavía, la dificultad de atención, concentración y memoria es algo muy común, además de la soledad, el enfado a veces, porque tiene que ver con el aumento de estrés también y de incapacidad de podernos concentrar. Y para los estudiantes es algo muy, muy importante, por ejemplo, concentrarse, tener atención y memoria. Manifestaciones del duelo, sensaciones físicas, lo comentábamos, este vacío del estómago,
la presión, es que siento algo aquí, siento y la incapacidad de poder llorar a veces, falta de aire. Pasa también a personas que están fuera de su país. Y que en cuanto a conductas, comentábamos el pensamiento que no me deja dormir, no tengo apetito, o estoy distraído, me aíslo, me siento solo, o lloro, y por qué me vine aquí cuando he dejado ahí mi familia y podía haber estado en una situación afectiva más agradable, más cómoda, y aquí no sé cómo conectar con la gente del lugar, por ejemplo. Por suerte, y es la tendencia normal, bueno, los italianos vamos buscando los italianos, supongo que los peruanos van buscando también los peruanos cuando van a estos países extranjeros, y cada migración ha funcionado un poco de esa forma. Pero también es importante desvincularse y integrarse. Am, em, bueno, sigo adelante porque creo que el tiempo es un poco... vale, porque quiero llegar a los recursos de protección, recursos como factores de protección. No todo es malo, no todo es malo, y hay mucha cosa por hacer. Los recursos son de tipo personal, pero también de tipo relacional y social, o sea, externos a nosotros. Me fijaré en esta parte de la izquierda de la pantalla. En cuanto a los recursos personales, por supuesto, depende mucho de la madurez, de la capacidad de... La madurez ya sabemos que no va con la edad, pero sí que va con la capacidad de enfrentarse a las cosas del mundo, a las cosas del día a día, tanto de la perspectiva más cognitiva, ¿no? Desde el pensar, pero también desde el saber manejar, aguantar. Antes hablábamos de gestión de la frustración y gestión de las emociones. Depende también del nivel de salud física y mental que la persona pueda tener. Una persona que tenga ya algún tipo de trastorno y que haga una migración o que sufra un duelo, puede que tenga ciertas complicaciones, o se le hace más difícil un poco elaborar y procesar todas estas tareas. Por supuesto, depende entonces también de cuánto y de cómo sabemos cuidarnos, y ahí me faltó poner junto al autocuidado el amor propio. Cuánto sabemos y cuánto somos capaces de pensar en, en nosotros, en querernos. Depende también de cuánto somos capaces de ser resilientes, o sea, ser capaces de sacar herramientas y encontrar recursos frente a situaciones adversas. ¿Y con qué actitud? Delante de una situación negativa, como puede ser la pérdida, ¿no? La pérdida de una situación negativa siempre. Pero ¿cómo me pongo yo? ¿Desde el victimismo, o desde vamos a ver por dónde encuentro otro camino? ¿Sí? Vamos a ver, abro mi caja de herramientas, miro un poco dentro lo que sé de mí, lo que puedo encontrar, la ayuda que puedo pedir, y vamos a reaccionar de forma proactiva frente a lo que acaba de pasar, sin victimizarme, ¿no? Sin ensimismarme. Claro, para ello depende también la idea que yo tenga de mí. Autoconcepto es qué pienso yo de mí. Que me pongo delante de un espejo y ¿qué veo? ¿Qué veo? Una persona con
solo con debilidades o veo una persona que lo hace todo bien? Pues en ambos casos nos estamos equivocando. Toda persona tiene sus debilidades y sus cosas que hace bien, pero es importante saber dónde tengo puntos de mejoras y dónde tengo elementos de fuerza. La idea que yo me haga de mí es aquel factor fundamental que me empujará para enfrentarme y seguir adelante a pesar de la pérdida que he tenido. ¿Sí? Ahí está reacción positiva, porque sí que he tenido una pérdida, sí que estoy en una situación crítica, pero antes hablamos de reconocer y aceptar, pero hay dos maneras, sí, hay dos matices, no dos maneras, hay dos matices en el concepto de aceptación, resignación o proactividad. Acepto y me resigno, o acepto y ¿qué? ¿Y ahora por dónde voy? ¿Sí? Aquí en España hay un dicho que a mí me encanta mucho y es, si la vida te da limones, haz limonadas. Y me parece genial, tan sencillo, pero haz limonadas y hagámoslas ricas, que tengan sabor, que nos dé satisfacción, a pesar del hecho de que igual no queríamos estos limones, pero la vida no siempre nos proporciona lo que queremos. Y así es, lamentablemente. Otro recurso personal es la cultura que tenemos sobre el duelo. Cuánto se ha hablado de duelo en nuestras familias y también qué tipo de espiritualidad tenemos alrededor del duelo, más bien en el caso de muerte, ¿no? Tengo una creencia religiosa, tengo mis rituales que me mantienen en conexión con el difunto. Tengo cenizas en casa, tengo un objeto, tengo una caja de recuerdos, tengo la costumbre de ir al cementerio y me pongo en conexión, o tengo una canción, una imagen, una película. Todo eso son recursos que me permiten llevar al ausente, a la persona que ya no está, conmigo, ¿no? Cuando hablamos de integración, ¿sí? Me lo llevo, aunque no esté, pero está de otra forma. En cuanto a recursos más externos, fundamental es el apoyo como factor de buen pronóstico, es el apoyo familiar y de amistades. Personas solas procesarán un duelo con más dificultades que personas que tienen un entorno familiar importante, amigos que estén ahí y también recursos externos, como por ejemplo fue el caso aquí en Barcelona de estos grupos organizados para personas en duelo, ¿no? Organizados por el ayuntamiento, muy importante. Depende también del nivel de comunicación que hay entre familiares, porque puedo tener muchos familiares, pero no hablar de ello. De eso no se habla. No se habla del abuelo que ha muerto, no se habla del papa que ha muerto. Y nos callamos y nos protegemos cada uno con el otro, pero esto es cosa de todos. Cuando hay un duelo en una familia, uh, pensar, llorar, recordar, construir un relato común es muy importante. Entonces la comunicación es fundamental. Es importante expresar la pena y también es importante que los demás reconozcan mi duelo, porque hay casos extremos, pero yo puedo estar dolido porque se me ha muerto un novio que mi familia no aceptaba, pero no por esto no estoy en duelo. Entonces hay duelos que no se reconocen. Intento ir más rápido. En cuanto a los recursos externos, hablábamos de
grupos terapéuticos, grupos de ayuda mutua y otros dispositivos que puede haber en la ciudad. Sí, bueno, desde la primera presentación, ¿no? En la primera presentación del 1 de octubre se habló un poco de los recursos, ¿no? Diana hizo una presentación sobre los recursos que están en Perú y sé que son bastante mejorables, lo sé porque por compañeros y amigos, y ojalá sigan invirtiendo más y más y más en recursos de este tipo. Pero es importante también la oferta de integración social que ofrece eso para personas que migran también a otros países. ¿Qué me está ofreciendo este país para que yo pueda integrarme? Me ofrece un curso de idioma para que pueda entender y socializar y sentirme parte también de los demás, ¿no? Parte de una sociedad nueva y más compleja, pero estimula también mi curiosidad, ¿sí? Esto es, bueno, la curiosidad es un recurso personal, pero desde fuera se me está ofreciendo algo para que yo pueda tener una buena integración y no pueda, y pueda pasar de la situación de, ay, pobre de mí, a la situación de voy a montar y voy a construir mi proyecto profesional, mi proyecto de formación, mi proyecto de vida. Eso de forma más muy en general. En cuanto a la muerte, claro, en el caso de muerte de persona enferma, cuando se prevé una muerte, no es que el dolor sea menor, no es que si se muere mi abuelo, se muere mi padre por una enfermedad, se muere un hijo, la persona vaya a sufrir menos, pero puede anticipar su proceso de duelo porque lo va cuidando poco a poco y el impacto, aquel shock, el impacto emocional puede que sea de una intensidad menor y la respuesta de la persona puede ser de forma más adaptativa y no problemática, digamos, no complicada. Depende, por supuesto, de enfermedades que duren poco o menos y del tipo de pronóstico de enfermedad. Ya sé que no hay cura bueno, y voy a mentalizarme. Eso en el caso de la muerte. Factores de protección también son no tener antecedentes psicopatológicos, como decíamos antes, no tener otros trastornos y, por supuesto, no tener otros duelos que no hayamos resuelto antes. Y a veces no tenemos muy conciencia de ello, pero murió la abuela que para mí había sido una madre, como una madre. Y bueno, yo quise o tuve que ser fuerte. Y porque ahí mi familia se desmoronaba y todos, ¿no? Era yo el pilar, el único pilar que contaba. Vale, no he procesado mi duelo y puede que llegue otro tipo de duelo, de otro familiar, de una pareja, de un hijo, de un primo, pero un duelo significativo. Pues se van sumando nudos, ¿sí? Yo digo siempre, es como cuando no vas peinando bien el pelo, tienes un buen pelo, no lo vas peinando y poco a poco aquello se va haciendo como, ¿no? Como un pelo de Rastafari, ¿no? Jamaicano, que ya no lo peina, ya es difícil que entre el peine. Entonces hay que ir resolviendo. Acabo con esto porque me parece también importante, porque no sabemos muchas veces qué decir, qué hacer, por lo cual me parecía algo importante tanto para la persona, tanto cuando hay un duelo por muerte,
pero también a la persona que está a miles de kilómetros lejos, ¿sí? Y con la que tal vez no se comunica con nosotros en cuanto a sus frustraciones, a su sentir, a su malestar. um, y la comunicación se dificulta mucho, ¿no? Así que lo puse bien grande, lo que no se aconseja decir, ya sé cómo te sientes. No, señoras y señores, no. El duelo es algo idiosincrático. Quiere decir, el duelo, aunque seamos dos hermanos y se nos haya muerto el padre, el vínculo que yo tenía con mi padre nunca será el mismo que mi hermano ha tenido con él. Por lo cual es algo exclusivamente mío. ¿Y cómo puedo aceptar yo que una persona me diga, sé cómo te sientes? No lo sabes. Tú habrás sufrido tus duelos, pero esto es mío. Entonces, por favor, no me digas que sé cómo te sientes. Tienes que ser fuerte. No, ahora tengo que sentir mi dolor. Ahora tengo que aceptar lo que está pasando. No hay que ser fuerte. Este modelo de ser fuerte versus el débil, ¿no? No va en estos términos. Um, ya tendré que, me irá bien, más que tendré, me irá bien reaccionar y volver a retomar mi vida. Pero al principio, permitidme sentir el dolor, porque es de ahí que puedo empezar a hacer mi proceso de duelo. Todo irá bien y que es evidente que todo irá bien. ¿Qué expectativas estamos creando en la persona en duelo o en la persona que hace que está en Europa, en Estados Unidos o donde sea? No, todo irá como podrá ir, pero esperemos que todo irá bien. Es una frase que sobra totalmente. Ya verás, el tiempo lo cura todo, esto ya lo hemos dicho antes. Suerte que tú tienes si tienes el apoyo, qué suerte tienes de tener el apoyo de tu familiar es como, ¿eso qué es? ¿Una competición? Ok. Es muy inútil y hasta desagradable. Llámame por cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier cosa que estoy. No. La persona que ha sufrido una pérdida por muerte o que ha sufrido una pérdida por la ruptura con su vínculo cultural y social a kilómetros de distancia, ¿no? Desde que ha dejado su familia por los motivos que sea, le costará llamar, le costará porque estará en una situación de debilidad emocional, de energía, de bajo nivel de energía y a veces hasta puede que se avergüence porque igual iba a Estados Unidos o a Europa o está estudiando y tiene unas expectativas o los demás tienen una expectativa de sacar, vete a saber tú, que grandes resultados y no está pudiendo por X motivos. Y ahí se puede sentir muy avergonzado. Y entonces se callará y no dirá. Y difícilmente llamará el teléfono para decir, mira lo necesitado que estoy. ¿No? No olvidemos que el orgullo también juega un factor muy importante. Así que lo mejor que pueden hacer, que llamen ustedes, que estén ahí presentes. Y vamos a lo que sí se aconseja hacer, estar, acompañar, sin más, en silencio. Estamos en un velatorio, en una cámara mortuaria, estamos en un hospital, estemos donde estemos, en una cama, ¿sí? Ya con estar y a ver la otra persona
que nos pide si puede, pero ya con estar le estamos haciendo una gran aportación y un gran regalo. Bueno, el regalo es mutuo porque se supone que sea una amistad y ahí la, la retroalimentación es recíproca, ¿no? Estamos bien por el otro porque el otro está bien con nosotros. Y de eso va la amistad y la relación. Asegurarse de que la persona no esté sola, pero dejar que lo pueda estar más adelante. Porque hacen falta momentos de soledad también. Y mucha gente otra paciente me decía, uy, es que yo no puedo, tenía una tienda, yo no puedo encontrarme, he tenido que ir a otro supermercado porque todo el mundo preguntándome por mi marido, no podía más, era todo reactivar aquel dolor, reactivar, y yo que empezaba a integrar nuevas cosas en mi vida y tuve que, cambiaba de calle, me ponía por otra calle, por otro supermercado. Entonces a veces hace falta un tiempo a solas, pero también está bien vigilar y, y, y que puedas estar vigilar que esta soledad no se largue demasiado, digamos. Y lo que os comentaba, bueno, iba con él, llámame por cualquier cosa. Decir, estoy por lo que necesites. Y ser coherente. ¿Qué quiere decir ser coherente? Que si estoy por lo que necesito, es que yo también te llamo. En el caso de muerte, yo te llevo algo que he cocinado y que o te llevo algo de mi huerto y que sí, o te llevo esta golosina o te llevo este pastel y también para personas que están en otros países, ¿no? Yo, no sé, vamos a montar una cena, vamos a hacer algo que nos apetece, vamos a recordar nuestro país, ¿no? En el caso en que las personas tengan ya unas amistades con personas del propio país. Y creo que me he pasado muchísimo de tiempo y unas conclusiones breves. La utilidad de integrar la pérdida y el proceso del duelo como algo natural en la vida. De ahí empezamos. Fundamental. Porque en la vida está la pérdida y está el dolor. Y el dolor y el sentirse en dificultad y el malestar emocional son respuestas naturales y no son señales de debilidad, como decíamos. Por lo cual se pueden buscar soluciones autónomamente. Cuanto más uno pueda de forma autónoma, bien. Pero si ve que no llega, que pregunte, que pida ayuda, que tienda esta mano y seguro que encontrará otra. Y en este caso, científicos.p y el consultorio es un recurso de este tipo. Yo os doy las gracias. Aquí tenéis mi email por si queréis preguntarme algo más. Y os pido un minuto más de atención. Además de ser miembro del grupo de Duele Pérdida, soy miembro del grupo de Psicología y Discapacidad del Colegio de Cataluña y estamos proponiendo conjuntamente con el colegio y al LIBER, que es una federación de entidades que trabajan enfermedades raras, estamos ofreciendo de cara al 2022 una formación gratuita para cuidadores de personas con enfermedad rara. Por lo cual, si quieren más información, tomen nota de mi correo electrónico. Yo estaré encantado de pasarle más información cuando tengamos un calendario más concreto. ¿Vale? Gracias. Espero no haber creado más confusión, pero sí haber desarrollado alguna duda y pregunta.
Muchísimas gracias, Daniele. Gracias por tu exposición. Y esta excelente exposición justamente ha generado algunas dudas, algunas preguntas, así que nos vamos a tomar unos minutitos para responder a todos. Como saben, estamos en directa con el tema de el proceso de duelo después de una pérdida, dinámicas y recursos personales y sociales. Entonces, te paso las preguntas, Daniele, te las digo así a vos. Ahora, tenemos la primera pregunta es, ¿qué hacer si convives con una persona que ha perdido a uno de sus padres y no ha podido despedirse por estar fuera del país? Vale. Persona que convive, ¿no? Somos compañeros de piso, entiendo, ¿no? Sí, sí, Ujú, vale. Am, estar, ¿no? ¿Os acordáis? Estar. ah, y, y no ha podido despedirse. Habría que saber si en el país, bueno, es que ahora si ha pasado hace poco con la tecnología que tenemos ahora, se han desarrollado ceremonias, rituales funerarios a través de plataformas como Zoom, como la que estamos usando nosotros. ujú, Y ha sido muy, muy, muy útil para mucha gente. ujú, Am, Se puede preguntar que en el país, ¿quién queda? ¿No? ¿Cuántos familiares hay? ¿Qué tipo de... si quisiera montar una ceremonia de forma conjunta, ¿sí? O estamos en el ámbito del virtual, ¿no? De la ujú, plataforma y del virtual. ujú, Um, um, Aparte de esto, hablabas de estar y observar si esta persona anímicamente deja de, ya estamos en otro ámbito, ¿eh? O sea, qué niveles qué alertas, ¿no? Podemos tener. Si esta persona empieza a comer menos, lo básico, lo fisiológico, ¿sí? Empieza a comer menos, a descuidar de su higiene, a aislarse, ¿sí? Ah, Ahí la compañía de piso, si va si va por ahí la pregunta, ¿eh? sí, No, sí, 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 sí. si la preocupación es de este tipo. Ujú, Ah, ah, Estar y hacer cosas juntos. Mira, vamos a comer juntos, vamos a cocinar esto, vamos a estar en silencio las dos. Vamos ujú, si te apetece, a hablar o, o conectar también con, eso sería un tema delicado, ver si las relaciones con la familia de origen son buenas, ¿sí? ujú, Y vamos a hacer una reunión por Zoom con tu hermano también, ¿sí? No ujú, hace falta hablar del familiar que se ha muerto, pero es un empezar, ¿sí? Un ujú, empezar a salir de la burbuja de esta jaula donde tal vez la persona se está poniendo. Si es el caso de una persona que anímicamente ¿no? Se está deprimiendo, digamos. O, um, ¿qué, qué hacer? En cuanto al despido, ¿no? ujú, Relativamente al despido. Hay gente, por supuesto, no va a poderse despedir, ah, pero hay formas una colega mía dice, hay una energía psíquica que nos ayuda y es el pensar. Puedo despedir, y la gente lo hacía detrás de cristales, de los hospitales o detrás de las pantallas. La gente porque la persona no podía oír, porque estaba intubada, porque estaba, ¿no? En la UCI.
Pero esto que yo te lo digo de otras formas. Yo me despido de ti Ujú, mm, con mi idea, con mi pensamiento, me despido con una carta, me despido recogiendo un álbum de fotos, organizando una caja de cosas que, eran, que representan este vínculo que teníamos los dos. ¿Sí? ujú. Ah, mm, Hay gente que ponía versos y cartas en globos y lo lanzaban al aire. Estamos en el mundo del ritual, ¿sí? Ujú, Si no pudo haber aquel despido y aquel que está también en el mundo del ritual, como el ritual funerario, ah, alternativas de este tipo pueden ser útiles. Claro, había que ujú. saber un poco las condiciones de malestar o de bienestar de esta persona que convive y que ha perdido al padre. Ok, genial, Daniele, gracias. Hay otra pregunta más, te la paso. ¿Los padres podrían tener un duelo al dejar a sus hijos irse fuera del país y convertirse esto en depresión? Sí, los padres tienen, los padres tienen velo cuando los hijos se van, sea donde sea. Ujú. El nido vacío, ¿no? Los profesionales lo llamamos, ¿no? El dolor por el nido vacío, porque tú has estado criando tantos años a tus hijos y por supuesto, más aún si se van en un país lejano, donde donde hay otra cultura, donde hay otras variables que los padres no pueden controlar, ¿no? Ah, ya fuera un pueblo al lado ya sería diferente, por supuesto. Y Ujú, sí, los padres es un velo que, que- que van a hacer. Yo cuando trabajo con padres, siempre les digo que empiezan a hacerlo. O sea, antes hablábamos del duelo anticipado, ¿no? ¿No? De cuando hay enfermedades, ¿sí? Cuando hay una enfermedad, tú puedes empezar antes, ¿no? A mentalizarte y ir preparándote a lo que ujú, va a ocurrir. En el caso de unos hijos que se van a otro país, ah, mm, la, la, ¿no? El traslado del país no suele ser una cosa de un día para otro, ¿no? Ah, Pueden irse preparando y, y lo que es importante es comunicar. O sea, ujú, comunicar como, por supuesto, entre la pareja, entre los padres, ujú, sin tener que ser el fuerte para el otro, ¿no? Y autoprotegerse y cortar la comunicación, porque ujú, ¿no? Tiene que hacer piña, tiene que ser muy cómplices ah, y, y comunicar también con la persona que está al otro país ah, para también para saber y para tranquilizar también, ¿no? Porque a veces ujú, eh, nosotros cuando vamos pensando, cuando pensamos en algo que no controlamos, pensamos en lo peor que puede pasar, porque somos, ujú, ¿sí? Y puede que le va a ocurrir esto y puede que se encuentre con esto. Vale, entonces también el hijo puede informar, ¿no? Pasar información y hacer saber a los padres cómo están las cosas y esto ujú, puede reducir el nivel ya estamos en un nivel de ansiedad, ¿no? También que se ujú, asocia a este duelo. Pero antes de todo, los padres es fundamental que sepan que no van a poder tener siempre sus hijos con ellos mismos y este cordón ujú, umbilical se corta cuando el hijo se irá a casar, si se casa con alguien, cuando se irá a otra ciudad, cuando ujú. ya no estará bajo el mismo techo.
Ujú, Son ujú. intensidades distintas, pero Así es. Así es, muy buena la respuesta, Daniele. Y tenemos esta última aquí en el chat de Zoom, luego pasamos a las otras preguntas. A ver, dice, ¿qué sucede si no se trata una depresión por duelo a tiempo? ¿Y cuánto tiempo significa estar a tiempo? Un poco vale, de doble filo la pregunta. vale. Ah, lo que el indicador principal es ah, en la intensidad de malestar. No hay tiempo. Ujú, Digamos, no hay una depresión que ah, de 6 meses o una depresión de 2 años, sino hay lo que está generando esta depresión. O sea, ¿qué consecuencias está aportando esta depresión? Porque yo puedo tener una, digamos, sí, una, una, una depresión profunda, digamos, y abandonarme totalmente de mí, ¿no? A- 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 sí, y no querer vivir, no querer comer, no querer, ¿no? Entonces ya estamos hablando de indicadores, ¿no? De intensidad, ¿sí? Mi depresión, cuánto me está alejando de la vida, ¿sí? Entonces, si no se trata a tiempo, me iré alejando siempre más y más y más y más y más. Por lo cual, cuanto antes yo vea unos señales de, uy, esta persona empieza a tardar siempre más a la hora de levantarse, empieza a faltar al trabajo o empieza a estar distraída a la hora de usar cuchillos para cocinar o empieza a descuidarse, ¿no? Empieza a descuidar y a descuidar a los demás. Es ahí que mis alarmas, ¿no? Como observador, si soy un familiar, si soy una amistad, un amigo, ahí mis alarmas se activan y cuanto antes mejor. O sea, cuanto, mm, cuanto menos me está perjudicando, ¿sí? En mi vida esta depresión, mej- ma- antes intervenir. No sé si me he ujú. expresado bien. ¿Se Sí, entiende el sí, concepto? sí, ¿Sí? sí, se entiende perfecto, sí. Vale. Hay otra pregunta que creo que ya la has respondido, pero de todas maneras, ¿es sano mantener las relaciones, digamos, interpersonales o la comunicación con amigos o parientes en el país de origen vía digital en el caso de estar pasando un duelo? Y bueno, en este caso creo que sí, absolutamente, porque es un factor de De protección, protección, ¿no? sí, sí. Continuar con esta comunicación. Luego, esta pregunta, ¿cómo acompañar a alguien que está siguiendo una terapia para sanar la depresión? O cómo acompañar a alguien. Uy, esta es una pregunta Mm. de premio Nobel, puesta así, ¿eh? Porque cómo acompañar a alguien. Es que hay que comprender que alguien tienes delante. O sea, la depresión es una manifestación sintomática, ¿sí? Es lo que nosotros vemos fuera de la persona, ¿sí? Pero tenemos Ujú, que comprender a esta persona. Entonces, tenemos que, bueno, igual hago unas referencias, tenemos que comprender qué recursos tiene esta persona, qué, mm, ah, qué idea de sí está teniendo esta persona y una cosa que pasa muy a menudo, qué, qué cosas de sí esta persona no está pudiendo reconocer, ujú, ¿sí? Que a veces, ahora me está pasando con unos pacientes, con lo cual
por lo cual o sea, hacen cosas por suerte. Y entonces, sí, esto, he hecho esto, pero he tenido suerte. No, es el resultado de tu situación profesional, por ejemplo, no es una situación de suerte, es porque tienes unos recursos y estos son, y como que lo tienes y los has tenido, ahí están. Vamos a desempolvar, ¿no? Limpiamos estas gafas con las que te estás mirando y con las que estás mirando la vida. Entonces, digamos, esto ya es algo más técnico, pero hay que comprender bien a la persona y que si son factores también internos o factores externos que están creando esta depresión. Si son un mobbing ¿no? puede crear depresión, maltrato puede crear depresión, bullying puede crear depresión, ¿sí? Un evento, ¿no? Depresiones, nosotros tenemos depresiones reactivas y depresiones endógenas, ¿no? Como un grande grupo de depresiones, ¿no? La depresión después de un evento, ¿no? Como reacción a un evento, como puede ser, por ejemplo, el tema de un duelo, y depresiones endógenas donde hay un problema fisiológico, químico, ¿no? De desajuste químico, donde hay que intervenir con psiquiatría, ¿no? Con fármaco. Así es. Conocer la persona y nada más. Pues, es que decir más sería inventarme la... Sí, hay cursos inclusive para poder ayudar a las personas a convertirse en acompañantes, ¿no? O por ejemplo, personas que pueden convertirse en expertos en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Así Sí. como se hace también con primeros auxilios en general, ¿no? Entonces, digamos que el tema es un poco más profundo, pero lo anotamos para de repente una próxima charla. La última pregunta, Daniel, y ya no te quitamos más tu tiempo nos ha llegado a través de Facebook de Laura González. Muchas gracias. Excelente presentación del tema, nos menciona. Dice, menciona que el duelo como la muerte de alguien, menciona el duelo como la muerte de alguien, pero también puede hablarse de duelo por la pérdida irreparable de algo o alguien. Por ejemplo, en la desvinculación del matrimonio por causa de la decisión unidireccional en situación de abandono. Sí, Sí, básicamente eso se explicó un poquito en la charla, si deseas sí. profundizar un poquito más. Sí, sí, y más cuando es la decisión, ya no, es unidireccional, ¿no? Mm, Lo comentamos, ¿no? El duelo por separación. ¿Qué mm, pasa? Bueno, nosotros, la pareja construye un proyecto de vida, ¿no? Y ahí pone expectativa, ilusiones, recursos, esfuerzos también físicos. ah, y y alguien fuera de tu voluntad, ¿no? Corta todo esto. Es mm, como ¿os acordáis? Hablamos de muerte violenta, ¿no? ¿No? Es algo donde yo no tengo capacidad de control, es algo inesperado y es un factor de complicación añadida al duelo. Totalmente diferente de si la separación es algo hablado de forma conjunta. ¿Y qué será más complicado? Será más complicada la fase de aceptación y mm, reintegración, ¿no? De cómo yo, claro, porque yo no voy a integrar en mi vida esta persona que me ha hecho tanto daño, pero voy a integrar o reforzar ah, la parte de mí y el derecho a seguir siendo feliz, ¿no? A ujú, pesar de lo sucedido, ah, cuidando otro aspecto, el trauma.
y la traumatización que el evento ha podido crear. Por lo cual, como consecuencia, puedo dejar de confiar en que pueda haber un futuro, una futura pareja. Todos los hombres, todas las mujeres son iguales. Y yo digo siempre, lo que ha sido hasta ahora no tiene por qué seguir siendo, ¿no? Es importante también tenerlo en mente. Y bueno, es un aspecto, es una complicación en este proceso de duelo y tal vez son casos donde habría que igual pedir ayuda, porque hay rabia y hay mucha confusión y no es fácil pensar y desenroscar bien, ¿no? Desarrollar bien todas las tareas que tengo que hacer cuando me ha llegado un out, ¿no? Y fuera de mi voluntad. Así es. Sí. Muchas gracias, Daniele, nuevamente. Bueno, para los que se han conectado, nosotros hoy día hemos hablado de la importancia de la elaboración del luto, ¿no? Como impacto positivo o negativo, ¿no? En relación a nosotros mismos, a nuestro propio bienestar o también a las personas que están alrededor. Puede convertirse en factor protectivo, como bien lo dijo, de protección, como bien lo dijo Daniele, o en factor de riesgo. Así que no dejemos pasar mucho tiempo, tenemos que más bien, digamos, coger el tiempo, organizar nuestro tiempo para darnos este espacio, para poder elaborar los lutos que vamos viviendo, porque alrededor, digamos, o en el desarrollo de nuestra vida, obviamente pasamos por no solamente uno, sino varios, ¿no? Y algunos pueden ser un poquito más impactantes que otros. Entonces, nuevamente, para recordarles, tenemos el consultorio psicológico allí en la página de científicos.p. Ustedes pueden buscarlo en iniciativas sociales y estamos a su disposición. Tanto yo como Daniele y otras 3 colegas más están disponibles con disponibilidad horaria escrita allí. Y también una última cosa les quiero decir es que el próximo mes tenemos nuestro tema, que es estar tristes no es lo mismo que estar deprimidos. Hablemos de depresión y de cómo intervenir. Así que si quieren conectarse, vamos a estar nuevamente por esta página el próximo mes con el consultorio psicológico virtual. Y bueno, gracias Daniela nuevamente, gracias a todos los que han A ustedes. participado, al equipo de trabajo que está detrás y bueno, nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós, que vaya bien. Adiós. Gracias.